con los temas que hemos estado viendo acerca de la sabiduría de Dios. Hoy me toca compartir con ustedes la palabra y bueno, quiero que por favor me acompañen a Proverbios, a la cita que les dije hace un momento. Proverbios capítulo 1 y ahí vamos a estar un ratito. Proverbios capítulo 1. Y bueno, cuando hablamos de sabiduría, inmediatamente empezamos a imaginarnos qué será la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es una palabra griega que significa amor a la sabiduría. Sabiduría, significa conocimiento, entendimiento. Pero ¿qué tipo de conocimiento y qué tipo de entendimiento? ¿Sí? Es la sabiduría. Sabemos que todos los seres humanos durante muchos años se han esforzado por tener sabiduría. Todos siempre han anhelado querer, bueno, no todos, pero muchos hombres han querido buscar, encontrar, como decimos, el hilo negro de las cosas y han querido llegar hasta lo más profundo y obtener conocimiento. Por eso es que muchos se han desviado, muchos hombres, muchas razas se han desviado en ese conocimiento de la sabiduría y se han perdido en cuestiones de paganismo, de hechicería, en un afán buscando el conocimiento. Y ahí vemos otros que se retiran y se van al monte, y los ermitaños y los ascetas van buscando sabiduría allá en la naturaleza, alejándose del mundo. Y los egipcios también buscaban su sabiduría, y los griegos, y todo el mundo ha buscado su sabiduría. Pero ¿cuál será la sabiduría que un cristiano, que un creyente como nosotros, hijos de Dios, tenemos que anhelar? Tenemos primero que dividir, para entenderlo, la sabiduría en dos: la sabiduría terrenal y la sabiduría de lo alto. Siempre a grandes rasgos así lo podemos entender: la sabiduría terrenal y la sabiduría de lo alto. En la sabiduría terrenal pues está todo el conocimiento del hombre, inclusive las ciencias, todo el conocimiento del hombre, todo lo que se esfuerza por aprender, por investigar, todo está en una sabiduría terrenal. Pero hay una sabiduría que viene de lo alto, del cielo, de lo celestial, y esta sabiduría obviamente viene de Dios. Acompáñenme en su Biblia, vamos a Santiago 3, versículo 13 al 18. Santiago 3, versículo 13 al 18. Dice, hace una pregunta aquí el apóstol Santiago en 3:13 y dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes o entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En estos versículos del 13 al 18 vemos cómo la palabra nos muestra estos dos tipos de sabiduría que yo les dije. En el 15 habla de una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Esa sabiduría es la que fluye del ser humano en su naturaleza caída. En el momento en que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ahí podemos ver los primeros frutos de este tipo de sabiduría. ¿Por qué? Porque en cuanto el ser humano cayó bajo maldición, bajo pecado, lo primero que le vino, ¿qué fue? Temor, incertidumbre, miedo. Se rompió su comunión con Dios y en ese momento su sabiduría dejó de ser alta, porque recordemos que Adán pues tenía una sabiduría muy alta.
Lo podemos ver, por ejemplo, cuando Dios le encargó una comisión que fue ponerle nombre a todas las criaturas de la naturaleza, bestias del campo, animales, aves. ¿Quién fue el que le puso el nombre? Adán. Y se han preguntado, por ejemplo, ustedes ven ahorita un león y lo buscan en el diccionario y la definición es carnívorus, no sé, hay una palabra que le ponen los científicos, pero al final de cuentas es un león y en todos lados será un león. Y el nombre, ¿quién se ha puesto a investigar los nombres de los animales hasta el inicio? O la jirafa, elefante, cualquier nombre de un animal. Pues la palabra nos da la respuesta. Adán fue el primer hombre, fue el que le puso el nombre a todos los animalitos y las aves y todo esto. Animales, bestias del campo, toda la naturaleza. Pero vemos que Adán pues, tenía una comunión con Dios. Adán tenía una comunión con Dios y Eva también. Cuando cae, es cuando entonces su sabiduría y su conocimiento es como si se desvaneciera y cayera de lo alto a lo terrenal. Y se vuelve animal y diabólica, irracional. Y se empieza a ver esa herencia en sus frutos. ¿Quiénes fueron los primeros hijos de Adán y Eva? Caín y Abel. ¿Y qué pasó en esa familia? Una tragedia, ¿no? Inmediatamente, los primeros hijos de los seres humanos y una tragedia inmediata, homicidio. El hermano mayor mata a su hermano menor. Ahí podemos ver el tipo de pensamiento del hombre, diabólico, animal, terrenal. Delito, inmediatamente llega el delito. Y de ahí comienza y se fue degradando en el diluvio. Pues ya Dios le pesaba ver su creación, cómo se comportaban. Le dolió en su corazón ver cómo se comportaba el ser humano. ¿A qué grados habrán llegado? Pues yo creo que a los mismos en los que estamos ahorita. O peores o menores quizá. Pero el punto es que el hombre muestra un conocimiento con este tipo de características, diabólico, irracional, terrenal, animal. Pero nos habla aquí de otra sabiduría. En el versículo 17 dice, la sabiduría que es de lo alto. Pero aquí vemos otra cosa. Este versículo 17, líguenlo con el 13. Dice el 13, el que empezamos leyendo, dice, ¿quién es sabio y entendido? Muestre con su conducta. ¿Esto qué nos muestra? Que el sabio muestra su sabiduría en su conducta. Que la sabiduría no nada más está ahí almacenada en nuestro pensamiento o en nuestro corazón y, pues ahí está bien guardadita la sabiduría adentro de ti. No, lo muestra con su conducta, dice Santiago 3:13. El que es sabio y entendido de entre todos, lo debe mostrar en su conducta. Y ahora regresamos al 17 de Santiago 3 y vean cómo dice que es la sabiduría. Es pura, pacífica, no hay contienda. No hay contienda. ¿Cuántas veces cuando llegamos al conocimiento del Señor y empezamos a aprender de su palabra y llegaba algún incrédulo y nos cuestionaba y nos hacía preguntas, nosotros cómo reaccionábamos o cómo reaccionamos? Yo recuerdo que hace unos años cuando yo empecé a aprender del Señor, yo sí me enojaba y contestaba medio agresivo y esto, pero aquí nos habla que la sabiduría es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, es transparente la sabiduría que viene de Dios. No está ni escondida, ni tiende a guerrear, ni a pelear. Da fruto. No es para chocar ni nada de esto, sino que es pura y es transparente, está al alcance de todos los hijos de Dios. No está escondida, no tenemos que irnos a los grandes iniciados y a las pirámides y para aprender los conocimientos ancestrales. No, la palabra de Dios, ven cómo es nuestro Dios de misericordioso y de amoroso, que nos dice, aquí está la sabiduría que viene de lo alto, es en estos términos. Y nos la ha dejado plasmado aquí, en la Biblia, en la Escritura. Ahí viene la sabiduría. En sí, toda la Biblia, pues es sabiduría de Dios, obviamente.
Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es pura y 100% sabiduría de Dios, lo que está aquí plasmado. Sin embargo, dentro de la clasificación de los libros de la Biblia, ven que lo dividen en libros proféticos, históricos, poéticos. Algunos han clasificado los libros de sabiduría y entre ellos incluyen el libro de Proverbios y Eclesiastés, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hablan de la conducta del individuo, hablan mucho de la forma de pensar del ser humano, de nuestra estancia aquí en la tierra, pues. Aquí habla mucho de lo práctico en Proverbios y Eclesiastés. Por decir ahorita ya nada más la abrí así al azar, Eclesiastés 12, consejos para la juventud, ¿no? Entonces, pero este consejo de la juventud que viene aquí en Eclesiastés 12 no es un consejo que viene de un psicólogo o de diálogos en confianza del Canal 11 o de la maestra. O sea, es un consejo para la juventud que viene directamente de Dios mismo, de la sabiduría de Dios. Para entenderlo bien, para comprenderlo bien y sobre todo para ejecutarlo o llevarlo a la práctica, pues tenemos que estar en Dios, en comunión con Dios. Si no, pues no va a pasar de ser ahí una palabra que está escrita y nada más. Estando en comunión con Dios, ejecutaremos estos consejos, por ejemplo, para la juventud. Y así hay varios. En Eclesiastés 8, por ejemplo, dice desigualdades de la vida. Eclesiastés 5, insensatez de hacer votos a la ligera. Y así habla. Y en Proverbios lo mismo. Proverbios 3, exhortación a la obediencia. Proverbios 5, amonestación contra la impureza. En Proverbios 7 habla de las artimañas de una mujer pecadora que te puede hacer caer. Y así te viene en Proverbios 10, hace un contraste, un cotejo entre una persona justa y un malvado. Después, por ejemplo, al final de Proverbios, esa cita que muchos hemos leído, de exhortación a un rey. Bueno, en fin, podemos ponernos a hojear estos libros de Proverbios y Eclesiastés y vemos sabiduría muy práctica. Es sabiduría muy práctica que viene directamente de Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra proverbio? ¿Qué significa la palabra proverbio? Viene del original hebreo que dice mashal, M-A-S-H-A-L, mashal, y significa superioridad en acción mental, superioridad en acción mental. O sea, es un pensamiento, es que tu mente trabaja, pero en superioridad a lo común, a lo normal. Va un poquito arriba, no es un pensamiento nada más así. Es por decir un ejemplo, tratando de explicarlo. Una suma, pues es álgebra, ¿no? Lo más básico. Pero ya cuando te vas a geometría analítica o así los niveles más altos, pues ya es un poco más arriba, ya está más arriba, por encima de lo normal. Esta es la palabra mashal, superioridad en acción mental. Otro significado en un diccionario bíblico dice que es una declaración sabia y de inspiración. Declaración sabia y de inspiración. ¿Y de quién vendrá esa inspiración? Del Espíritu Santo. Acuérdense, lo hemos visto en el Líbico, que el autor primario de toda la Biblia es el Espíritu Santo. El autor secundario pues ya es Moisés, Pablo, los que escribieron ya con puño y letra los textos, pero el autor de toda la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Entonces este significado de proverbio que dice declaración sabia y de inspiración, pues nos deja ver obviamente que es inspirado por el Espíritu Santo. Hay otra traducción para la palabra proverbio que significa quiere decir ser como una similitud, como una comparación. También eso significa el proverbio, como una comparación.
Muchos de nosotros lo usamos también, ¿no? Que quieres explicar algo y dice, es como si, como ahorita yo acabo de decir algo, ¿no? Lo del ejemplo de las matemáticas. Para dar a entender algo, pues dije, es como si una suma y geometría analítica y cuestiones así, que les dije hace rato. Bueno, pues también esta es la palabra proverbio, ser como. Y esto también nos recuerda a otro método de enseñanza o otra forma de enseñanza que utilizaba nuestro Señor Jesucristo, que eran las parábolas. Porque las parábolas también, nada más que las parábolas no son tan cortas, son historias más largas que hablan acerca de alguna cuestión muy común o muy simple, pero que traen una verdad profunda detrás de esto. Por ejemplo, la parábola del sembrador. Es muy simple. Si tú lees la parábola del sembrador a un agricultor o a una persona que vive en el campo, te va a decir, uy, es obvio, una semilla la tiras a la orilla del camino, se seca, o vienen las aves y se la comen, cae en las piedras, no echa raíz, cae entre espinos, la ahogan, cae en buena tierra, crece la planta y da fruto. Un agricultor te dice, ay, pues qué simple de entender, es muy obvio. Sí, pero detrás de eso hay una verdad muy profunda, que es sabiduría de Dios. Y así en todo. Cuando se ponen a estudiar Jesús es la vid, también es algo muy simple. La vid es un fruto que da el viñedo y ya. Pero cuando te dicen los pámpanos y si estás, las ricas savia que viene de la tierra y que si estás adherido a la vid, tú debes de dar el fruto, y empiezas a ver que no es una simple enseñanza muy simple, sino que lleva sabiduría detrás de todo esto, sabiduría que viene directamente de Dios. Entonces los proverbios son este tipo de enseñanzas, pero chiquitas, cortitas, son más breves, no se alargan tanto. Ahora vamos a ver quién escribió los proverbios. Autor primario, el Espíritu Santo. El primero es el Espíritu Santo. Posteriormente, pues no todos se le atribuyen a un solo autor, que es Salomón, hijo de David, el rey. Pero la gran mayoría son de él. Por ahí hay uno u otro que corresponden a otros personajes. No tengo aquí el nombre exacto. Así es, Agur y Lemuel. Agur y Lemuel fueron los otros que aportaron también uno que otro proverbio. Esto lo pueden ver en Proverbios 30 y Proverbios 31. Pero no se sabe más acerca de estos personajes, Agur y Lemuel. Pero la gran mayoría, pues por estudio y todo este tratado, pues pertenecen a Salomón, el hijo de David. Y ahí lo comienza diciendo en Proverbios 1:1. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Por qué los habrá escrito Salomón y no Moisés o Jeremías u otro? La palabra de Dios nos da dos citas donde nos deja ver por qué fue Salomón. Vamos a segundo libro de Crónicas 1:10 al 13. Segundo libro de Crónicas 1:10 al 13. Dice, está hablando Salomón y dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riqueza, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. ¿Qué fue lo que pidió Salomón a Dios? Sabiduría. No pidió ni bienes, ni riqueza, ni que Dios fulminara a sus enemigos, sino que dijo Dios, él se dio cuenta de la labor que había puesto Dios en él, gobernar al pueblo de Israel, y dijo, pues ¿qué necesitaré? A lo mejor pudo haber dicho, pues Señor, te pido que me des un terreno, un reino muy grande para que quepamos todos. O pudo haber dicho, Señor, te pido que
que llueva todo el tiempo para que siempre haya cosechas y mucho que comer. O te pido que la población crezca mucho, o te pido que pase solidaridad por acá y que se haga un camino. Puedo haber pedido muchas cosas, sin embargo, ¿qué es lo que pidió este rey? Ni siquiera pidió riquezas. Lo que pidió fue, dame sabiduría y ciencia. Eso es lo que pidió Salomón. Eso es lo que pidió. Y eso es lo que también nosotros como hijos de Dios debemos de pedirle a Dios. Sabiduría. Dios, danos sabiduría, danos entendimiento de tu palabra. Eso es lo principal. Lo material vendrá después, y eso sí está en la voluntad de Dios. Vamos ahora al primer libro de Reyes 4:29. Primer libro de Reyes 4:29 al 34 dice así: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes. O sea, vean cómo la palabra prudencia aparece ahí al ladito de sabiduría. La prudencia es importante en nosotros los hijos de Dios. Y es una parte también bien difícil que debemos de desarrollar solamente a través de la comunión con Dios. En nuestra sabiduría terrenal somos muy imprudentes. En Dios tenemos que aprender a ser prudentes en lo que hablamos, en lo que decimos, sobre todo en eso. Porque acuérdense que la palabra que sale de nuestra boca ya no la podemos detener. Ya cuando salió, ya no la puedes regresar. Ya no es como en la computadora que estás escribiendo y te equivocas y nada más le das a la flechita de deshacer. Ay, ya se deshizo, ya lo vuelves a hacer. Cuando tú hablas, ya no puedes detener esa palabra. De ahí que sea tan importante la prudencia en los hijos de Dios. Entonces dice Primera de Reyes 4:29: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. O sea que Salomón también era un naturalista, geólogo, geógrafo, que sé yo, conocía también de todo, biólogo, tenía todo el conocimiento, le gustaba esto. Dice aquí, desde el cedro del Líbano. Estos árboles del Líbano los cedros son muy famosos en ese lugar porque son grandes, majestuosos, fuertes. ¿Han visto la bandera del Líbano? Precisamente un cedro es lo que está al fondo, en el centro, perdón. Y dice, hasta el hisopo que nace en la pared, el musgo, ¿no? Todo lo que era la naturaleza, él se interesaba por él. Era como un científico. Este hombre, Salomón, conocía de todo. Era un científico, pero vemos una característica en Salomón, que era humilde. Era humilde porque sabía que había un Dios todopoderoso. Y aunque después falló, de inicio, cuando tomó el reino de Israel, lo vemos que tenía un corazón humilde, porque delante de Dios vio que era una gran labor la que le había encomendado Dios, gobernar ese pueblo, y lejos de ensoberbecerse y decir, ay, yo soy el mero mero, Dios me escogió a mí para gobernar Israel, es que yo tengo algo en mí que Dios vio y por eso me escogió a mí. No, vio humildad y dice, Dios mío, dame sabiduría y conocimiento para gobernar este pueblo, porque yo solo, en mis fuerzas, no voy a poder. Entonces vemos que por eso Dios usó el Espíritu Santo, usó a este hombre para dar a conocer sus proverbios, los proverbios de que es el conocimiento que viene de Dios, un conocimiento muy práctico. Bueno, ahora que ya ubicamos lo que es la sabiduría
de lo alto, ya vimos lo que es la sabiduría terrenal, ya vimos a un hombre que fue elegido por Dios para dar a conocer palabra, que es un proverbio. Vamos a ver un poquito el Proverbio 1, algunos versículos. Vamos a Proverbios 1:1 al 7, vamos a leer. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí vemos el motivo de los proverbios. Y vamos a ver algunas etimologías de algunas palabras importantes que aparecen aquí. Para empezar, si ustedes ven el versículo 2, vean el versículo 2 de capítulo 1 de Proverbios, hay dos palabras importantes que son sabiduría y doctrina. Y esas mismas palabras vuelven a aparecer al final. En el 7, en el 7 dice, los insensatos desprecian sabiduría y enseñanza. Aquí estas dos palabras, sabiduría y doctrina, tienen una importante etimología, o sea, en su original. Sabiduría viene del hebreo jokmah, sabiduría, y significa entendimiento, inteligencia, sabio, ciencia. Esto significa jokmah. Y hay otra palabra que también tiene un amplio espectro, que es doctrina. Doctrina, que viene de su original musar. Y esta palabra musar tiene a su vez dos acepciones. Por un lado, la palabra musar, así como suena M-U-S-A-R, musar, significa castigo, corrección, disciplina, represión, advertencia, o sea, todo lo que es corregir a alguien, disciplina, castigo, corrección, advertencia, represión, eso significa musar en una de sus connotaciones. Y en su otra connotación, musar significa doctrina o enseñanza. Por eso se usa indistintamente aquí en estos versículos 1 al 7. Por ejemplo, en el versículo 2 dice doctrina, pero en el versículo 7 dice enseñanza. Y así aparece a lo largo de este primer proverbio. Ahora, hablando a nivel todo libro de Proverbios, que es el libro que estamos hablando, la palabra jokmah, sabiduría, aparece 102 veces, imagínense, 102 veces aparece la palabra jokmah. Por eso es que el libro de Proverbios se le ubicó como un libro de sabiduría. Pero repito, es una sabiduría práctica, que son cuestiones de vivencias que vivimos los seres humanos. Y la palabra musar, a lo largo de todo el libro de Proverbios, aparece 30 veces. Aparece 30 veces. Aquí regresamos al capítulo 1 de Proverbios, aparece en el versículo 2, donde dice doctrina, aparece en el versículo 3, donde dice consejo, es la misma palabra musar, aparece en el versículo 7, enseñanza, y aparece también en el versículo 8, aunque ya no lo leímos, pero donde dice, oye hijo mío, la instrucción, la palabra instrucción también es la misma de musar. Vean cómo la palabra musar se usó para dar a entender varias cuestiones. Palabra musar. Entonces vemos que la sabiduría práctica, la disciplina y la enseñanza es lo que Dios nos está hablando a nosotros en este libro de Proverbios. Y nos está dejando ver que todos tenemos que ser
enseñados o instruidos, corregidos y advertidos de todo, o sea, todo esto, o sea, que todo ser humano, si quiere alcanzar la sabiduría, o sea, hermano, si tú quieres ser sabio en las cosas de Dios, tienes que entender por una parte que tienes que ser discipulado y enseñado, adoctrinado, que es lo que están haciendo ustedes aquí ahorita. Y por otro lado también tienes que ser exhortado, corregido, disciplinado, castigado. Hay veces que es necesario. ¿O algunos de ustedes que tienen hijos no ha castigado a su hijo alguna vez? Aunque no quisiéramos. No hay veces que ves la carita de tu hijo, más si es chiquito, o de tu hija, y su carita y sus ojitos, dices, no, ¿cómo lo voy a castigar? Te duele, ¿no? Así dicen sus ojitos como los del gatito de Shrek, así para abajo. Y dices, no puedo. Sin embargo, en el fondo sabes que lo tienes que hacer y te duele el alzarle la voz o tener que incluso darle disciplina con sabiduría, hermanos. No desquites tu estrés en el niño, ¿eh? No vayas a pues en la iglesia dicen que sí les podemos dar y no, con más siempre, y lo dijimos en matrimonios, más que querer disciplinar a tu hijo con golpes es la actitud que debes demostrar, de mostrarle que estuvo mal lo que hizo, que no lo debe de hacer la corrección que le des no es con fuerza, sino más bien es con firmeza, que el niño sienta que sí hizo algo incorrecto y que eso incorrecto le va a traer algo mal para el futuro. Así Dios nos trata a nosotros y siempre nos va a tratar. No porque tengamos 18 años o 20 o 30 o 40 o 50, de los que tengamos, Dios siempre nos va a estar disciplinando y siempre nos va a estar corrigiendo. Nunca va a haber una etapa en nuestra edad donde digas, yo ya estoy 100% sabio. Siempre hay un crecimiento en todas las cosas. Entonces aquí vamos al versículo 4 que dice, dar sagacidad a los simples. Sagacidad, en su original también tiene una traducción que es discreción, prudencia. O sea, no solo tú oyes sagaz, dices, una persona sagaz es una persona astuta o inteligente, y sí lo es. Alguien sagaz es muy astuto en las cosas que hace. Pero también la palabra sagaz significa discreto y prudente. ¿Y esto de qué nos habla? Esto es lo contrario, ser discreto y prudente es lo contrario a simpleza. Dice, sagacidad a los simples. ¿Y qué es un simple? ¿Que no está salado ni dulce? Cuando pruebas algo dices, esto está insípido, simple. Se entiende que es una persona es simple, no es que carezca de entendimiento o que no sepa, que esté mal, pues, que no de entendimiento, no, sino más bien se refiere a personas en su original, viene del griego petit, que significa engañado, ignorante, sencillo, simple. Esto se refiere a que es una persona poco prudente, poco discreta. Es una persona que habla algo sin pensarlo. Es una persona que reacciona muy fácilmente, que le dices algo y ya te está contestando de una forma agresiva o de una forma no agresiva, pero sin pensar lo que está respondiendo. O que no necesariamente está peleando, que estás hablando en tu trabajo, con tus compañeros o con tu familia, qué sé yo, y se hace un comentario y un simple es aquel que hace ese comentario que todos se quedan callados, como el comercial de las galletas, ¿no? O sea, las saladitas o como que dicen algo y así todos se quedan, híjole, eso que dijo es un comentario muy mal ubicado, muy imprudente, muy indiscreto lo que está diciendo. Esa es una persona simple. Esto entonces la palabra de Dios aquí nos está llamando a decir, el proverbio, la palabra de Dios, te va a dar prudencia y discreción para que no sea simple, para que no la riegues, pues, ¿no? Es lo que nos está queriendo decir la palabra de Dios. Dice, a los jóvenes inteligencia y cordura. No es que un joven sea corto de entendimiento o que no tenga la capacidad, pero
En la naturaleza sí vemos que el joven tiende a ser muy simple en muchas cosas, porque es muy influenciable en muchos aspectos. Por eso es que, ¿quiénes son los que andan vestidos todos estrafalarios y imitan cosas del mundo? Los jóvenes. ¿Por qué? Porque son los más simples. Se dejan llevar por los pensamientos, por las corrientes de otros. Y si un artista se pone un guante blanco, ellos van y se ponen su guante blanco. Y si un artista se pone o piensa de X forma, el joven va y hace exactamente lo mismo y piensa de esa forma. Y así van los jóvenes, ¿no? Estoy hablando de los jóvenes en el mundo, ¿no? Porque los jóvenes en la iglesia, ¿a quién deben de venerar? ¿O de quién deben aprender y de quién deben de copiar? De Cristo. A Él es al que nos tenemos que moldear. Sin embargo, en la juventud es muy común que haya la simpleza. Y todos pasamos por eso, ¿no? Por eso la música es tan influenciable en los jóvenes. Debemos de saber que la música es 100% espiritual. La música la oyes, no la ves, pero la oyes y puede levantar tus emociones a lo más alto o te puede deprimir. La música, ¿no? ¿Han escuchado algunas melodías que apenas la empiezas a escuchar? Y aunque no sepas nada de música, ni de notas, ni nada, oyes una melodía y dices, aquí sientes algo. Y dices, es melancólico, deprimente, tristeza. Y hay otras que en cambio te prenden y brincas. Y ¿cómo es la alabanza? ¿Cómo debe ser la alabanza dentro de la iglesia? Hay ambos ritmos, obviamente. Hay adoraciones que te pueden llevar a llorar. Y es normal. Nos lo acaba de decir Chuy García en el Congreso. Tenemos emociones, somos seres humanos, pero lo importante es que nuestro espíritu esté por encima de las emociones. O sea que nuestro dominio propio, que es un fruto del espíritu, debe estar por encima de nuestras emociones. Si bien puedes llorar con una alabanza, sí, y puedes alegrarte y alzar tus manos, pero el espíritu está controlando todo. Por eso es que no es sano que en una iglesia estén revolinando y volteándose y tirando sillas y cayéndose, porque ahí ya no está el espíritu encima de la emoción, sino que está la emoción encima del espíritu. Ahí es donde tú debes de ver dónde está una alabanza correcta delante de Dios. Ahí ya es la emoción de la persona por encima del espíritu. Un concierto de esos que no debemos de asistir, Marcos Witt en concierto en el Auditorio Nacional, ¿a qué van? A que el espíritu esté por encima de la música, no, ahí van a que la emoción esté por encima de la música, por eso va tanta gente, porque van a llorar, porque van a gritar, porque van a reír, o sea, van a darle rienda suelta a la emoción, y no debe ser así, es el espíritu por encima de la emoción. Entonces, en la juventud es donde tristemente o se da la simpleza, por eso es que los jóvenes también tienen que venir al conocimiento de la palabra de Dios, del consejo de Dios, para darles inteligencia y cordura. Luego vemos el versículo 5 que habla acerca del sabio y dice, y aumentará su saber, y es lo que les decía hace un momento, que siempre va a haber un aumento, siempre va a haber un aumento. A lo mejor tú ya puedes decir, yo ya he estudiado, ya he escudriñado, bueno, pues no es suficiente. Sigue, tienes que seguir, para que adquieras un aumento en el saber, como dice el versículo 5. Siempre vas a poder aumentar, a aprender más. Pasamos al versículo 6. Dice, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y dichos profundos. Aquí estamos viendo que es importante que lo entendamos el proverbio y la declaración, pero tal como Dios quiere que la aprendamos. Para entender proverbio y declaración. O sea, para que lo entendamos tal cual como debe ser y no torcer o no tergiversar la palabra de Dios. En alguna ocasión estudiamos algunas religiones y estudiamos el Rastafari, por ejemplo. ¿Alguien de aquí la vio conmigo? El Rastafari son los que escuchan el reggae, no reggaetón. El reggae, de Bob Marley allá de Jamaica. Los que se dejan sus cabellos los van como haciendo uno solo, ¿no? Y así traen sus cabellos, ejemplificando, ellos dicen como un león.
Y ellos toman las citas de Génesis donde Dios crea la naturaleza y la hierba del campo y toman ese versículo para decir que el hombre le es permitido fumar marihuana. Por eso es que los de reggae, que les gusta el reggae, la marihuana es algo muy común en ellos. Todo el tiempo fuman marihuana como fumar un cigarro en su vida común. Tuercen totalmente. Sacaron este versículo que Dios dijo, hágase la hierba del campo. Y dicen, bueno, si Dios dijo que se haga la hierba, entonces es buena, pues vamos a hacer unos cigarrines de marihuana. Y de ahí Entonces vean, no nada más basta leer la palabra de Dios, sino hay que darle el entendimiento correcto para entender proverbio y declaración, dice el versículo 6, para que lo entiendas realmente lo que Dios te está mostrando. Y eso es obviamente a través de nuestra comunión con Dios. Y el versículo 7, para terminar nuestra enseñanza de hoy, dice el principio de la sabiduría. O sea, dicho también podremos decir la fuente, de dónde viene la sabiduría. Este versículo 7 como que queda aislado de los 6 anteriores. Del 1 al 6 de Proverbios 1 da la motivación de un proverbio. Y el versículo 7 es como un concluyente, como una conclusión. Es una conclusión, porque dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Nos vuelve al punto donde empezamos, que la verdadera sabiduría es la que viene de Dios, la que viene de lo alto, de la que hablaba Santiago 3:17. Esa es la sabiduría que viene de Dios. Hay otros versículos que quisiera compartir con ustedes. Dice, por ejemplo, pero antes de llegar a eso, para concluir el 7, perdón. Entonces vemos que la fuente, el origen, el inicio de la sabiduría viene en el temor de Jehová. ¿Y qué es el temor de Jehová? Inmediatamente oyes temor y dices, ¡ay, me escondo rápido! Ese es como el temor. Pero no, sí también es, pero va más enfocado el temor a Jehová es el respeto, la honra, la gratitud, la reverencia que tienes hacia Dios. Ese es el temor de Jehová. El que sabes quién es Dios, sabes tu posición delante de Dios, sabes que Él es el Todopoderoso y le rindes reverencia, le rindes honra, gloria, honor, todo, sabes exactamente quién es Dios y lo que representa para ti. Y por lo tanto le tienes todo el respeto del mundo, no te burlas, no tomas en vano su palabra, sino que siempre reverencia a Dios. Ese es el temor. Y también, como nos dijo el pastor Bursúa cuando vino a dar lo de sabiduría, también en cierta forma, yo también siempre lo pensaba así, en cierta forma también hay un temor, el temor de sentirte chiquito, porque es obvio, estás ante la grandeza de un Dios todopoderoso. ¿Cómo no vas a sentir temor? Aunque lo ames y aunque digas, no, yo ya soy salvo y todo, ¿no te tiemblan un poquito las piernas así de pensar que un día vas a estar delante de la presencia del Creador? O sea, imagínate. O sea, por eso yo creo que todos caen de rodillas inmediatamente, por el honor, por la reverencia, pero también ciertamente por es como la grandeza, toda la grandeza frente de ti. Entonces ese es el temor de Dios. El sabio entiende esto. El sabio entiende perfectamente esto, de que hay un Dios todopoderoso. ¿Qué es lo contrario del sabio? Dice en el 7 al final, versículo 7, el insensato. Es el insensato el que desprecia la sabiduría y la enseñanza. El insensato es una persona orgullosa, soberbia, que dice, Dios, Cristo, ese que está ahí en la cruz, que hasta puede hasta mofarse, que puede hasta hacer chistes de Dios, que no entiende ni siquiera la grandeza de Dios. Yo le decía a unos jóvenes, porque hay un canal de televisión que es MTV, de música y de videos, de caricaturas, pero MTV está inundado de anticristo. En ese canal es una mofa y una burla al Señor Jesucristo en muchos mensajes. MTV, los jóvenes lo oyen y lo saben. Y yo les dije a unos jóvenes,
no tienen ni idea, son insensatos. Le digo, no creas que yo me siento ofendido y, se están burlando de mí. No, son insensatos porque no saben ni siquiera la presencia de quién se están poniendo. Es como si ahorita una hormiguita llegara y me quisiera golpear. O sea, para entenderlo de una forma. Entonces, nada más le haces así. O sea, no entienden delante de quién están. Ese es un insensato, un orgulloso. Les voy a leer rápidamente nada más algunos versículos de quién es un insensato. Proverbios 14:3. Nada más anótenlo si quieren. Proverbios 14:3. En la boca del necio está la vara de la soberbia. En la boca del necio está la vara de la soberbia. Es un insensato, es un necio, soberbio. ¿Qué más? Un insensato es alguien que es incompetente moralmente. Miren, el Proverbio 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Proverbios 12:15. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión. ¿Esto qué quiere decir? Que el insensato dice, no, sí está bien. Sí es correcto así. El aborto sí está bien. Yo creo que está bien. La boda entre homosexuales es correcto. Yo creo que está bien. Debemos de ser abiertos. Vivimos en una sociedad muy diferente y ya cambiaron los tiempos, ¿no? Muy derecho en su opinión. Pero esto no deja más que ver a un insensato. Y el Papa es un insensato porque no sé si se los dije en Hebreos, pero él hace una semana dijo en un mensaje que dio, dijo que el catolicismo, él le dice cristianismo, pero más bien es el catolicismo, se debe adecuar a los tiempos modernos, se debe adecuar a las necesidades de la actualidad y que pues ya no debemos de ver igual la homosexualidad y ya no debemos de ver igual el pecado en otras formas. ¿Eso qué es? Eso habla de insensatez. ¿Por qué? Porque está hablando en su propia opinión, en lo que él cree que es correcto. Pero la palabra de Dios permanece para siempre, no va a cambiar. O sea, Dios no dice hoy es así, mañana no es así. Él siempre es fiel a sus principios. Otra característica del insensato, se burla del pecado. Vean Proverbios 14:9. Proverbios 14:9. Los necios se mofan del pecado. Los necios se mofan del pecado. O sea, un insensato es aquel que están hablando de fornicación o están hablando de cualquier pecado que se les ocurra. Un insensato se burla, se mofa de ese pecado. No le da la agravante que debe de ser. Para los hijos de Dios sabemos que el pecado es lo que nos separa de Dios y lo evitamos todo el tiempo. A veces caemos, la misma escritura lo dice, pero tenemos nuestro abogado. Pero una cosa es caer en un momento dado y otra cosa es que peques de constante, deliberadamente como si nada, porque entonces está hablando de que no tienes ni un tantito de temor delante de Dios. Entonces un insensato también se mofa del pecado. Última para ya irnos. Un insensato menosprecia la disciplina de su padre. Dice Proverbios 15:5. Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre. Y estamos hablando de nuestro Padre terrenal. Tenemos un Padre celestial. Pero aquí se refiere a esto es honrar a nuestro papá y a nuestra mamá. Escuchar su consejo. Porque como yo se los he dicho, aquí en el mundo, ¿de quién vendrá el amor más grande o más puro o más incondicional, sino de un padre o de una madre? Casi en todos los casos, ¿no? Porque tristemente hemos visto que hay situaciones muy difíciles, ¿no? Donde no fue así, donde el papá o la mamá o ambos no dieron ese amor a un hijo. Pero en la mayor parte de las veces, el amor más incondicional y más puro aquí en el mundo viene de tu papá y de tu mamá. Como tal debes de honrarlo, no debes de menospreciar. Cuando te digas que ahorita no hay jóvenes casi, pero cuando te dicen, no llegues tarde, cuida tus amistades, entra a la escuela, no vayas a matar clases, no estudias, ponte a trabajar, levántate temprano, no vayas, y todos los consejos que te dan tu padre o tu madre es honrarlos. Y aquí la palabra de Dios, en el Proverbio 15:5, le está dando el fundamento, le está dando valor al consejo de nuestros padres.
Dice el mismo Proverbio 15:5, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente, o sea, sabio. Y así, hermanos, ustedes pueden seguir leyendo el libro de Proverbios y ven sabiduría práctica, sabiduría de Dios práctica en cada uno de nosotros. Ya para terminar vamos a leer un versículo que dice Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. De Él viene la sabiduría y la revelación y el conocimiento. Vamos a orar, hermano. Cierra tu Biblia y vamos a ponernos de pie, por favor. Gracias te damos, bendito Dios, Señor Todopoderoso, por tu palabra, porque está llena de sabiduría que viene de ti. Nosotros, Señor, antes de conocerte vivíamos en una sabiduría terrenal, animal y diabólica, Señor, porque seguíamos nuestro instinto, porque nos guiábamos por nuestros propios pensamientos y pensábamos que estábamos bien. Pensábamos que todo lo hacíamos bien, Señor. Pero cuando llegamos a ti, que tú eres la luz, nos has mostrado, Señor, que tu sabiduría es más alta y que tu sabiduría es eterna, Señor. Danos, Dios, de esa sabiduría. Nosotros, cristianos, hijos tuyos, Señor, creyentes en ti, oramos hoy para que tú nos des de esa palabra de sabiduría a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a ser prudentes, ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a que lo que aprendamos de ti, Señor, sea puro, sea transparente, sin rencillas, sin pleitos, Señor, sin contienda. Ayúdanos, Señor, porque solamente por medio de tu Espíritu Santo lo podremos lograr. Gracias te damos, Señor Jesús, a ti toda la gloria y el honor, porque sabemos que tú nos escuchas. Gracias te damos. Amén.